Buenos días, soy el coronel de Infantería Marina Aláez. El objetivo de este vídeo es conocer las principales ideas del artículo Los olvidos de Mahan del almirante Albert. El almirante Albert, que está aquí con nosotros, de 97 años de edad, es el decano del Centro de Pensamiento Naval, prolífico escritor y una de las piezas fundamentales del Centro de Pensamiento Naval. Almirante, ¿cuál es el mérito de Mahan al exponer su doctrina sobre el poder naval? El gran mérito de Mahan fue ser el primero en exponer la importancia del dominio del mar y el papel que ese dominio ha desempeñado en la historia. También afirmó que ese dominio depende de la fuerza naval como factor principal y, en consecuencia, la destrucción de la fuerza naval enemiga, y para ello buscar la batalla naval decisiva. Esta doctrina influyó en los Estados Unidos para el resurgimiento de su fuerza naval, lo cual supone un gran mérito. Almirante, ¿y en qué consiste la doctrina de Mahan? La doctrina de Mahan consiste, en primer punto, en la prevalencia del poder naval sobre el poder terrestre. Segundo, en la importancia del dominio del mar. Tercero, en la influencia de ese dominio del mar que ha tenido en la historia. Cuarto, en el carácter permanente de la condición marítima del Estado fundamental por los factores de su doctrina. Almirante, ¿y cuál es la diferencia conceptual entre poder marítimo y poder naval? El concepto de poder implica capacidad. Y ya concretamente el poder marítimo es la capacidad para crear, desarrollar, mantener y explotar los intereses marítimos. Son intereses marítimos, primero, el poder naval. Segundo, la marina de pesca. Tercera, la marina mercante. Y cuarta, la construcción naval. Muchas gracias, almirante. ¿Y cuáles son los factores necesarios para conseguir el poder marítimo? Pues los factores que caracterizan a una nación tener el carácter marítimo, según Mahan, son, primero, la situación geográfica. Segundo, la confederación física. Tercero, la extensión territorial. Cuarto, el número de habitantes. Quinto, el carácter de la población. Y sexto y último, la clase de gobierno. ¿Es realmente el poder naval parte del poder marítimo, almirante? El poder naval es parte del poder marítimo y es la capacidad operativa de las fuerzas navales con sus bases logísticos para efectuar operaciones navales. El poder naval se compone, primero, de la fuerza naval, segundo, de las bases navales y tercero y último, de la voluntad de empleo de esas fuerzas navales. Almirante, el título del artículo es Los olvidos de Mahan. ¿De qué se olvidó Mahan? Pues el olvido principal de su doctrina es no considerar la influencia de la historia sobre el poder marítimo. Influencia que es evidente debido a las distintas situaciones geopolíticas e históricas que han influido en la creación y en la aplicación del poder naval. Podemos decir que existe una relación bionímica entre el poder marítimo y la historia. Almirante, ¿y tiene hoy en día aplicación la doctrina de Mahan? Pues sí, la principal diferencia quizás sea en la aplicación actual de la doctrina Mahan, en que en la actualidad, en caso de guerra, prevalece la eliminación o perturbación operativa de los sistemas de mando y control de la fuerza naval en lugar de, como preconizaba Mahan, su destrucción, siendo condición primordial y suficiente para conseguir la victoria. Si antes la batalla decisiva era en destruir la fuerza naval, ahora basta con eliminar los sistemas de mando y control. Y almirante, ¿cuál es el olvido u omisión de Mahan respecto a España? Pues yo creo que
quizás la mayor consideración de tipo de olvido sea que carece de rigor histórico, al fundamentarse únicamente, me refiero a la doctrina Maugham, únicamente en un periodo histórico posterior a la supremacía naval española reinante, olvidando sobre todo el carácter trascendental de la colonización española, que yo creo que posiblemente fue el no ser como la británica y la holandesa de carácter exclusivamente mercantil. Almirante, ¿en qué se apoya usted para destacar que China es transitoriamente una potencia marítima? Las dinastías Han, que reinó durante 427 años, y la dinastía Yuan, que reinó durante 158 años, abrieron China al mar con las exploraciones marítimas sobre las naciones costeras. Potenciaron además el poder naval e intensificaron el tráfico marítimo, convirtiendo a China en una condición de nación marítima. Usted nos habla de la dinastía Ming, ¿no? También hay que tener en cuenta la dinastía Ming, que estuvo en el poder durante 276 años y que realizó durante 13 años múltiples operaciones, entre ellas la que realizó bajo el mando del almirante Chen Guo, con 28.000 hombres en 40 países. Esto exigió una organización completa y bien preparada, que crearon 3 arsenales, entre ellos el denominado de los buques del tesoro, que construyeron unos 1.700 barcos capaces de transportar 2.800 hombres cada uno, barcos de gran envergadura, tenían nada menos que 9 palos. El Juan Sebastián Elcano tiene 4 y es uno de los mayores del mundo actuales. Con todo ello, China, una vez más, llegó a ser una nación de condición marítima. ¿Y nos podría decir alguna consideración final de su artículo? Bueno, sí, que son las dinastías que hemos indicado de Han, Yung y Ming, ya demostraron, con lo que acabo de decir, que fue una nación de condición marítima con carácter transitorio, que es precisamente distinto a la concepción de Maugham, que consideraba que se adquiría condición de nación marítima o, por el contrario, de nación continental de una manera permanente. Ellos consideraban que Inglaterra era permanentemente de condición marítima, pero desgraciadamente consideraba que España también de una manera permanente era una condición continental. Almirante, ¿nos podría desglosar algunas conclusiones de su artículo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que destacar que no era un programa un trabajo histórico concienzudo, sino un programa con un fin político, un programa político para los Estados Unidos. Y entonces, en síntesis, se podría decir que los olvidos y errores fueron, en primer lugar, no incluir en su doctrina la influencia de la historia en el poder marítimo, puesto que él había considerado lo contrario, la influencia que el poder marítimo tenía en la historia. Otro aspecto, quizás el más importante, es considerar de una manera permanente la condición marítima o continental de cada nación. O sea, o se es marítimo o se es continental para siempre, en lo cual es un gran error completo. En lo referente a España, la obra de Maugham carece de rigor histórico, puesto que lo basa exclusivamente en un periodo pequeño de nuestra posterior a nuestra supremacía naval. ¿Y una postilla final, almirante, sobre Maugham? Sí. Los hombres brillantes, cuando se equivocan,
se equivocan brillantemente. Muchas gracias, señor.